Continuamos. Los nombro nuevamente, por favor, atentos a la lista. Angie Andraca, Presente. Karen Andrade, Presente. Noelia Barahona, Presente. María José Caballero, Presente. María Campuzano, María, Presente. Verónica Campuzano, Andrea Casillas, Kelly Cuadros, Presente. Marcos Gómez, Presente. Valeria González, Presente. Joana Granizo, Mónica Herrera, Byron Jaramillo, Presente. Mónica, ¿verdad? Mónica también, ¿no? Ok. Denise Magallanes, Presente. Madeleine Maldonado, Presente. Julio Morán, Presente. Keisha Morán, Presente. Marjorie Neira, Presente. Carlos Peña, Carlos, no, Wagner Ronquillo, Presente. Newton Toledo, Presente. Andrea Vaca Presente. y María Vera. María. Presente. Ok, listo, entonces retomamos por favor, ya les comparto nuevamente pantalla. Esta primera parte es totalmente conceptual, aunque el cierre de la reunión empezaremos a trabajar los ejercicios, ¿no? Entonces les muestro pantalla un poquito sobre la historia de los generadores eléctricos, donde está nuevamente nuestro personaje Alexandro Volta, que fue el creador de la pila eléctrica, ¿no? Entonces, ¿me ayudas por favor? Alguien quiere, a ver, ¿qué fue tu nombre? Madeleine, ¿me ayudas por favor con lo que tenemos en pantalla? La función de un generador. La función de un generador es la de suministrar energía a los electrones libres de un conductor de tal modo que puedan recorrer la conexión eléctrica. Los generadores, como las pilas y las baterías, producen voltaje debido a las reacciones químicas que ocurren en su interior. Todas las pilas, baterías o acumuladores tienen los mismos componentes básicos: dos electrodos, uno positivo y otro negativo, y un electrolito en el que se transfieren cargas iónicas entre los electrodos. Las pilas actuales de 1.5 voltios son pilas secas, en las cuales el electrodo positivo es una barra de carbono, el electrodo negativo es un cilindro de zinc y el electrolito una pasta de cloruro de zinc, cloruro de amoníaco y dióxido de manganeso. Las pilas que encontramos en las calculadoras o relojes conocidas normalmente como baterías de mercurio de 1.4 voltios están compuestas por un electrodo negativo de zinc, un electrodo positivo de óxido de mercurio y un electrolito de una disolución de hidróxido de potasio. Hey, bueno, gracias Madeleine. Como ella lo indica, ¿no? Esta imagen se les había mostrado en la diapositiva anterior, aquí lo pueden ver, ¿no? La estructura básica de un generador eléctrico, ¿no? Donde dice que tengo aquí el polo positivo y el polo negativo y que esto ocurre debido a una reacción química, ¿no? En el electrolito, ¿ok? Eso es lo que nos acaba de leer la compañera. Ahora, esto es muy importante para el desarrollo de los circuitos. Por favor, atiendan, ¿sí? El sentido convencional de la corriente. ¿Ok? Esto necesitamos que esté muy claro para que lo podamos trabajar en el tema de los circuitos. Debido al concepto, perdón, debido a la parte conceptual, donde nosotros sabemos que los que se mueven dentro del átomo son los electrones, ¿verdad? Se considera como un sentido real al flujo de la corriente desde el polo negativo hacia el positivo, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Esto, ¿por qué se le llama sentido real? Por lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿no? Las partículas que están en movimiento son los electrones, por lo tanto, se entendería que el movimiento sería en el sentido del polo negativo hacia el polo positivo, ¿ok? Pero convencionalmente,
convencionalmente o físicamente, lo que se establece es que dentro de un circuito siempre vamos a ir desde el polo de mayor potencial hacia el polo de menor potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a resolver nuestros circuitos basándonos en el sentido convencional de la corriente. ¿Ok? Entonces aquí lo pueden ver, significa que vamos a ir siempre, este es el símbolo de una batería, como lo pueden ver aquí, de la fuente de voltaje, dos líneas paralelas, cuyo polo positivo es más largo que el polo negativo, así lo van a ustedes identificar dentro de un circuito. Un interruptor, lo que ustedes conocen en casa, ¿verdad? Para accionar el tema de la corriente, el encendido y el apagado, eso se le llama interruptor. Un bombillo, ustedes lo conocen como un foco, ¿verdad? Entonces, cuando ya trabajemos resolución de circuito, nosotros vamos a usar el sentido convencional de la corriente. ¿Qué significa esto? Que va desde el punto de mayor potencial eléctrico hacia el de menor potencial. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Medida de la corriente. ¿Qué dispositivo me permite medir corriente? Hay un dispositivo llamado amperímetro. ¿Ok? Este dispositivo es el que me permite medir la corriente. ¿Y cómo debo hacer la conexión para poder medir la corriente? Aquí les he mostrado el esquema. Es una conexión en serie de los dispositivos que estoy utilizando, ¿verdad? Estoy usando un bombillo, una batería y el amperímetro. ¿Ok? Aquí esta conexión se la conoce como una conexión en serie. Cuando yo tengo varios dispositivos en serie, la corriente que pasa por todos ellos es la misma. Ojo con eso. Parte conceptual. Cuando tengo dispositivos en serie, la corriente que pasa por cada uno de ellas es la misma. ¿Ok? Entonces, por eso yo utilizo el amperímetro mediante una conexión en serie para determinar la corriente que está pasando por cada uno de los dispositivos. ¿Ok? Entonces, para medir corriente, el amperímetro. ¿Qué ocurre en cambio para medir voltaje? ¿Qué ocurre en cambio para medir voltaje? O diferencia de potencial, así lo pueden encontrar. Diferencia de potencial o voltaje se lo mide con un voltímetro. ¿Ok? Un voltímetro. Y como pueden ver, la conexión aquí cambia. ¿Ok? Aquí cambia. Esta conexión o ese esquema de conexión que están viendo ustedes en pantalla, se lo conoce como una conexión en paralelo. ¿Ok? Entonces, para medir voltaje, necesito establecer este tipo de conexión en paralelo. ¿Por qué? Porque los dispositivos que estén en paralelo tienen el mismo voltaje, no la misma corriente. ¿Ok? Ojo con esa parte conceptual. Dispositivos en serie, la misma corriente. Dispositivos en paralelo, el mismo voltaje. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí, por favor? Preguntas ahí. Hay un dispositivo general para medir todos estos temas de corriente, temas eléctricos, que se conoce como multímetro, ¿no? Eso me permite calcular varias de estas magnitudes físicas. Si lo quiero ver específicamente, amperímetro para corriente, voltímetro para voltaje. Pero de ahí también existe en el mercado un dispositivo que se conoce como multímetro. ¿Ok? Eso me permite calcular varias de estas magnitudes físicas. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, resistencias. ¿Me ayudas, Andrea, por favor? Resistencias. Tema de resistencia, déjenme ver, ¿alguien ha escrito algo un ratito? Dispositivo en serie que era. Ok, ya lo vamos a retomar, tranquila Madeleine. Cuando yo tengo varios dispositivos en serie, la corriente que pasa por cada uno de ellos siempre es la misma. Dispositivos en serie. Eso es muy importante porque lo vamos a trabajar en los circuitos. Cuando tengo dispositivos en serie, la corriente es la misma. Cuando tengo dispositivos en paralelo, el voltaje es el mismo. La corriente ahí difiere. ¿Ok? Listo. Entonces, ayúdame, Andrea, por favor. Vamos con resistencias. Las planchas, las bombillas, los fogones de las estufas eléctricas, así como algunos elementos de ciertos aparatos eléctricos, suelen ser llamados resistencia debido a que presentan una tendencia a evitar que una corriente eléctrica fluya a través de ellos. Esta característica se conoce con el nombre de resistencia eléctrica. Cuando un voltaje se aplica a los extremos de un conductor eléctrico, fluye en el conductor una corriente eléctrica.
De esta manera, la resistencia del conductor se expresa como Voltaje sobre corriente. Voltaje sobre corriente, ¿ok? Ya, esta expresión permite demostrar que a medida que aumenta la resistencia generada por el conductor, disminuye la intensidad de corriente que pasa por él. En el SI, la resistencia eléctrica se expresa en ohmios en memoria del físico alemán George S. Ohm. Ok, a ver, gracias Andrea, gracias por tu participación. Ok, sí, este es un elemento importante dentro de los circuitos eléctricos. Los invito, tienen en este momento obviamente internet o tienen un computador disponible, los invito a que busquen en internet imágenes de resistencia para que vean cómo es realmente este dispositivo que se utiliza en los circuitos eléctricos. ¿Okay? Los invito a que pongan ahí en internet ejemplos de resistencias y van a ver cómo es la imagen y quizás en algún momento los hayan visto, ¿no? Ok, entonces como pueden ver y como me ayudó Andrea, la resistencia en un circuito eléctrico es igual a el voltaje dividido para la intensidad de corriente. Esto que acaba de indicar la compañera es lo que se conoce como la ley de Ohm, ¿ok? La ley de Ohm. Esta ecuación es la que se conoce como ley de Ohm. La resistencia, el valor de resistencia se mide en ohmios, ¿ok? Y es igual al voltaje dividiéndose para la corriente. Entonces, me gustaría, por favor, recuerden, todo esto que yo les estoy mostrando en las diapositivas está extraído de su libro de Santillana, ¿no? Entonces, como parte de este tema de resistencia, me da este pequeño ejercicio que me gustaría lo resuelvan ustedes, ¿no? El que dice aplicación de conocimientos. Aplicación de conocimientos me indica que por un conductor circula una intensidad de 0,3 amperios y la diferencia de potencial entre sus extremos es de 40 voltios. ¿Cuál es su resistencia? ¿Ok? Solo es cuestión de sacar datos. Recuerden que hasta el momento hemos visto dos ecuaciones, ¿verdad? Aquí tenemos otra ecuación donde involucra a la corriente, ¿no? Solo que en esta ecuación, esta corriente se relaciona con resistencia y voltaje, ¿no? Lo que conforma por lo general un circuito eléctrico, estos tres valores. Pero también vimos en la parte anterior, en la clase anterior, que I era igual a la carga sobre el tiempo. Entonces hemos visto dos ecuaciones el día de hoy. ¿Ok? Entonces aquí simplemente me tocaría dividir 40 voltios, dividirlos para 0,3 amperios, ¿no? Aquí está el ejercicio que me plantea el libro. Déjenme ver, alguien escribió, sería 40 dividido por 0,3 amperios, ¿verdad? Eso me daría, bueno, aquí el compañero ya me da una respuesta, me lo confirman. Julio, que ha hecho su participación, me indica que le daría 133,333 ohmios, ¿verdad? Porque estamos hallando resistencia. Esto sería en ohmios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este ejercicio aplica a lo que acaba de indicar la compañera y que se conoce como la ley de Ohm, debido a su creador, ¿verdad? A su descubridor. SI, por si acaso, SI, Sistema Internacional, para que lo tengan claro. SI significa Sistema Internacional. Recuerdan que es un estándar donde me indica las unidades en que se debe trabajar las diferentes magnitudes físicas. Eso es el Sistema Internacional, ¿ok? Para los que no tienen claro qué significaban las letras SI, se llama Sistema Internacional, ¿ok? Entonces, hemos visto una nueva magnitud física conocida como resistencia. No sé si buscaron la imagen, si no, déjenme mostrarles cómo es una imagen de una resistencia. No tenemos el laboratorio para que lo puedan ver en el laboratorio. Cómo son las resistencias, los dibujos de las resistencias, déjenme ver. Ya les muestro. Incluso también se puede calcular en base a estos colores de cuánto es cada una de las resistencias. Entonces estos son dispositivos, se los conoce más como dispositivos electrónicos. Entonces aquí pueden ver, estas son las resistencias. ¿Ok? Esta es la forma de una resistencia. No sé si lo han visto o no lo han visto. Pero es parte de los dispositivos que encontrarán en cualquier aparato electrónico. ¿Ok?
Incluso vienen con estas líneas de colores que me permiten determinar de cuántos ohmios son las resistencias. ¿Ok? Listo, entonces avanzo. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Alguien ha escrito? Déjenme ver. Periodo. Ah, ya. Sí, sí, es un número periódico. La respuesta era un número periódico. Daba 133,33333. Es un número periódico correcto, ¿ok? Entonces, como repetía, creo que aquí sigue ley de Ohm. Esto es lo que establece ley de Ohm, que es lo mismo que acaba de leer la compañera Andrea. ¿Sí? Perdón. La ley de Ohm establece que existe una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes, entre estas dos magnitudes, que se la considera que siempre es un valor constante, y esa magnitud o esa constante de proporcionalidad no es otra cosa que el valor de la resistencia. Entonces, esta ecuación con la que ustedes trabajaron en el ejercicio anterior es la que se conoce como la ley de Ohm, ¿ok? Donde resistencia, que se la conoce como una constante de proporcionalidad, es igual al voltaje sobre la corriente, ¿no? Y de ahí, como leyó Andrea, pudieron ver lo mismo, ¿no? Lo que siempre les he indicado, el tema de si es directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? Como ella lo leyó, aquí les indica, ¿no? Aquí está. Esta expresión permite demostrar que a medida que aumenta la resistencia, ¿verdad? Aumenta la resistencia, disminuye la intensidad de corriente que pasa por él, ¿ok? Eso tiene, de cierto modo, lógica. La resistencia, su concepto lo que me dice es que es una tendencia a evitar la corriente eléctrica. Por lo tanto, si este valor es mucho mayor, la intensidad de corriente que va a llegar es poca, ¿verdad? Eso evita en ciertos aparatos que se quemen. Por lo general, cuando hay una sobrecarga de corriente, lo primero que se quema es la resistencia. Entonces eso ayuda a proteger ciertos aparatos eléctricos. Ok, entonces aquí este párrafo que leyó la compañera, es lo que nosotros hemos conversado en todas nuestras clases sobre el tema de directamente e inversamente proporcional, ¿no? Si R aumenta y disminuye, porque estas variables son inversamente proporcionales entre sí, ¿no? Caso contrario, si el valor de la resistencia es menor, la intensidad de corriente que llegará al aparato eléctrico será mucho mayor, ¿no? Entonces esto siempre lo hemos conversado. Por lo general, en ejercicios de verdadero y falso, les pondrán frases así que dependen del análisis de la ecuación. ¿Ok? Listo. Entonces, el último tema conceptual, antes de ya de entrar a lo que corresponde a los circuitos eléctricos, es el tema de asociación de resistencias. ¿Me ayudas, Verónica, por favor? Asociación de resistencias. Aquí me gustaría así mismo que tengan un cuaderno a la mano para hacer ejercicios de esto de aquí. Verónica, ¿me ayudas con la lectura? En un circuito pueden usarse varias resistencias. En esta situación se define la resistencia equivalente, R equivalente, de un conjunto de resistencias, como el valor de una resistencia hipotética por la cual al aplicar la misma diferencia de potencial que el conjunto circula la misma cantidad de corriente eléctrica que en el conjunto. En la siguiente figura se representa la resistencia equivalente para un conjunto de resistencias. Ok, gracias, Verónica. Ya, como pueden ver, en un circuito eléctrico nosotros podemos tener varias resistencias, como es este esquema que pueden ver aquí. Ok, entre una diferencia de potencial, entre el punto A y el punto B, que hay una diferencia de potencial, yo tengo varias resistencias, y esto yo a través de un proceso matemático, por decirlo así, o físico también, puedo hacer que todo este esquema de resistencias me permita generar una resistencia totalmente equivalente a todas ellas y poder hacer la resolución de mi ejercicio más sencillo. ¿Ok? Entonces, existen dos tipos, bueno, en realidad son tres tipos, ¿no? La primera, resistencias en serie. La segunda, resistencias en paralelo. Y un tercer tipo que
es la combinación de ambas, pero la más importante es serie y paralelo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se resuelve resistencias en serie. ¿Ok? Entonces aquí les indico, miren por favor cómo es el esquema de una resistencia en serie. Significa dispositivos conectados uno a continuación del otro, como pueden ver aquí en esta figura que les acabo de mostrar. Esto me indica la corriente. Recuerden el sentido convencional de la corriente, lo que les indiqué en una diapositiva anterior, ¿no? La corriente la vamos a dibujar desde el polo de mayor potencial eléctrico, o sea, el positivo va a recorrer hacia el negativo. Así lo vamos a trabajar en los circuitos. En este momento quizás no me entiendan a lo que yo hago referencia, pero cuando ya estemos específicamente en la clase de resolución de circuitos, ahí ya va a estar un poco más claro este tema del sentido de la corriente. ¿Ok? Tengo una fuente de voltaje, como pueden ver aquí, una fuente de voltaje, y tengo 3 resistencias. Estas 3 resistencias están en series. ¿Por qué? Porque están conectadas a través de un solo punto o están ubicadas una a continuación de otra. ¿Ok? Este es un modelo o un esquema de resistencias en serie. Lo que tienen que tener claro, y como lo indiqué en la parte anterior, en las diapositivas anteriores, cuando yo tengo elementos en serie, ¿sí? Lo que es igual en circulación a través de ellas es la corriente. ¿Ok? Este valor de I es el mismo durante todo el circuito. Lo que cambia aquí es el valor del voltaje. Recuerden la ley de Ohm. La ley de Ohm, resistencia igual a voltaje sobre corriente, ¿no? Entonces, lo que va a cambiar es el voltaje. ¿De qué va a depender ese voltaje? Del valor que tengan estas resistencias, ¿ok? Porque la corriente va a ser la misma. Quien va a estar variando es las resistencias. Entonces, por favor, cuando yo tengo dispositivos en serie, la intensidad de corriente que pasa a través de ellos siempre va a ser la misma, como pueden ver aquí en esta imagen, ¿no? La intensidad de corriente es la misma que va a estar en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Si me piden hallar o reducir ese circuito a una sola resistencia, como vieron en la gráfica anterior, ¿qué proceso debo hacer? Lo único que debo hacer, que para hallar una resistencia equivalente, para ya no dibujar en las 3, sino solo una, lo que debo hacer es sumar el valor de las resistencias cuando están en serie. Cuando están en serie, lo único que hago es sumar los valores de las resistencias. ¿Ok? Como pueden ver, la resistencia equivalente a varias resistencias asociadas en serie es igual a la suma de todas las resistencias conectadas. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que me permite hacer un circuito grande, que supongamos que este circuito está en serie, llevarlo a un circuito con una sola resistencia que se la conoce como resistencia equivalente. Entonces, si todas esas resistencias están en serie, a través de esta ecuación, yo puedo redibujar mi circuito. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿A qué me refiero? Miren, supongamos que la resistencia 1 tiene un valor de 2 ohmios, la de R2 tiene 4 y R3 tiene 6. Si me piden el equivalente, sería 2 más 4, 6. Y 6 más 6, 12. Entonces hago nuevamente el dibujo, pero ya no represento a las 3 resistencias, sino dibujo solo una con un valor de 12 ohmios. ¿Ok? ¿Está claro ahí esa parte? Ya les muestro ejercicios de eso, por favor. Voy con la siguiente. Resistencias en paralelo. ¿Ok? Resistencias en paralelo. Como pueden ver en el concepto, se considera que dispositivos, o en este caso resistencias, están en paralelo cuando se encuentran unidas en sus extremos. ¿Ok? Lo que se puede indicar es cuando comparten 2 puntos entre ellas, ¿no? Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Entonces, están compartiendo con otros dispositivos a través de 2 puntos, mientras que en serie siempre estaban unidos por un solo punto, porque estaban uno a continuación del otro. Entonces, este esquema me permite representar una asociación de resistencias en paralelo. ¿Ok? Cuando yo tengo resistencias en paralelo, por favor, cuando tengo resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo en todas ellas. El voltaje aquí es el mismo. Por eso es que les indiqué, cuando mido voltaje, yo debo poner el voltímetro en paralelo a cualquiera de los dispositivos conectados, ¿no? Recuerden la conexión.
Entonces, cuando yo tengo resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo. La corriente se divide. ¿Ok? Miren, aquí viene la corriente, viene por este camino, y una vez que llega aquí al punto A, este valor de corriente se divide para los tres ramales. Entonces, la corriente en cada una de las resistencias aquí varía. ¿Ok? Hasta el punto A llega la misma corriente, de ahí se distribuye por los tres ramales, y una vez que sale, nuevamente retoma el mismo valor de corriente. Eso lo vamos a ver en leyes de Kirchhoff. Más adelante hay dos leyes, ley de los nodos y ley de las mallas. ¿Sí? Ley de nodo y ley de malla. Entonces, ley de nodo me indica que la misma corriente que entra es la misma corriente que sale. Pero lo que ustedes deben tener claro, por favor, es que en resistencias en paralelos, la corriente no es la misma. Lo único que es igual para las tres resistencias, en este caso, es el voltaje. ¿Cómo hallo la resistencia equivalente? O sea, asimismo, de estas tres, puedo solamente dibujar una. ¿Y cómo hallo el valor de esa única resistencia al momento de reducir este circuito? Aquí tienen la fórmula. 1 sobre resistencia equivalente, ojo con esto, es 1 sobre resistencia equivalente es igual a la suma del inverso de todas las resistencias. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre, es igual a la suma del inverso de todas las resistencias. Miren, por favor, en serie solo sumo y listo. Pero aquí, en paralelo, debo hacer la suma de los inversos, y para hallar la equivalente, al final lo que me toca hacer es invertir ese resultado. ¿Por qué? Porque miren cómo se plantea la ecuación, ¿no? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. Entonces, primero hago el proceso de estos inversos, y la respuesta final lo que me toca hacer es invertir. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar algo, miren. Les voy a mostrar algo para que ustedes tengan claro, antes que se nos termine esta reunión. La pizarra, ¿dónde está la pizarra acá? ¿Ok? Miren, para paralelo, yo tengo, esta es mi ecuación, 1 sobre el valor de la resistencia equivalente, ¿no? Y me dice que para hallar esto, supongamos que solo tengo dos resistencias, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerla con dos resistencias. Sería 1 sobre R1 más 1 sobre, perdón, 1 sobre el valor de R2. En el caso que solo sean dos resistencias, ¿ok? Solo voy a trabajar con dos. Esta operación, esto que les voy a enseñar, solo se lo puede hacer hasta con 3, porque de ahí ya se pone un poquito más complicado hacerlo con más resistencias. ¿Ok? 1 sobre R1. ¿Ok? Pueden hacerlo mediante este proceso, o también podemos resolver esta parte de la ecuación para ver si se les hace un poquito más sencillo resolviendo esto con variables. Miren, 1 sobre la resistencia equivalente, ¿sí? 1 sobre la resistencia equivalente sería igual. ¿Cómo yo resuelvo esto de aquí cuando tengo denominadores diferentes? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo aquí entre estos dos? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo ahí? R1, R2. R1 multiplicándose por R2, ¿verdad? Entonces aquí sería R1 por R2. Si yo quiero resolver un poco más esto, ¿verdad? R1 por R2. ¿Ok? Este sería el mínimo, ¿no? ¿Y qué iría en el numerador? ¿Qué debo hacer luego que yo haya dado el mínimo común? Lo debo dividir para cada uno de los denominadores, ¿no? ¿Qué ocurre si yo divido R1 por R2 y lo divido para R1? ¿Quién se simplifica? ¿Qué ocurre si yo divido este mínimo común denominador para R1? ¿Quién se simplifica? R1, R1, ¿verdad? Se simplifica R1, me va a quedar R2. Y R2 multiplicándose por 1, en el primer numerador me va a quedar R2. Más. ¿Qué ocurre si este mínimo común lo divido para R2? ¿Quién se simplifica ahí? R2. Se iría R2 y me va a quedar R1. Y R1 multiplicado por 1 me va a quedar R1. ¿Ok? Entonces esta es otra ecuación que me permite hallar resistencia equivalente en paralelo. Pero ojo,
Una vez que yo hallo la respuesta, debo invertir para poder hallar la respuesta final. ¿A qué me refiero? Déjenme hacerles un esquema rapidito antes que se acabe la reunión, ¿no? Ok, vamos a hacer una en serie. Ok, supongamos que tengo este circuito. Oh, no me va a dejar. Déjenme ver si me deja dibujar ahí. Vamos a hacer uno en serie y luego uno en paralelo y la siguiente clase retomamos el tema, ¿no? Supongamos que tenemos dos resistencias en serie, una a continuación del otro, ¿ok? Y les pido que reduzcan el circuito y solo me den una equivalente. ¿Qué significa una equivalente? Que si tengo dos resistencias, en el dibujo que nosotros volvemos a realizar, ya solo debe haber una que se la conoce como la equivalente. Entonces, si este tiene 2 ohmios, y esta tiene 4 ohmios, estoy trabajando en serie primero, no voy a hacer un ejemplo en serie. Esto sería resistencias en serie. Solo estoy trabajando con 2. Pueden haber más de 2. Ok, entonces aquí tengo un circuito con resistencias en serie. ¿Cómo hallo este equivalente? ¿Qué debo hacer para hallar el equivalente cuando tengo en serie? ¿Qué debo hacer? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué debo hacer cuando tengo en serie? Si están en serie, debo hacer una... ¿Alguien lo dijo? Se suman. Una simple suma, ¿no? Una simple suma sería 2 más 4 y esta resistencia equivalente sería de 6 ohmios. Cuando tengo en serie, solo sumo y listo. Entonces, voy a ir reduciendo. ¿A qué me refiero? Miren, quizás no entiendan ahorita, miren. Déjenme mostrarles los ejercicios que están en el libro de Santillana, que es lo que trabajaríamos en la siguiente clase. Miren, cuando ya estemos trabajando los circuitos, me van a tocar circuitos de la siguiente forma y me conviene irlos reduciendo. Miren, déjenme mostrarles. Miren, aquí tienen varios circuitos. Si pueden ver mi pantalla ahí, el libro de Santillana. Miren, tengo varias resistencias. Entonces, aquí es un poquito complicado hallar la corriente total que me dice. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Ir reduciendo todo este circuito a una sola resistencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo saber cómo se reduce cuando tengo resistencias en serie y cómo se reduce cuando tengo paralelo. Por ejemplo, miren este circuito de aquí. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo ir reduciendo? Puedo venir de acá para acá. Miren, estas dos estarían en paralelo porque comparten 2 puntos. Miren, comparten estos 2 puntos. Estas dos estarían en paralelo, entonces puedo hallar un equivalente de estas dos. Luego que haya un equivalente, ese equivalente va a quedar en serie con la de aquí arriba. Miren, va a quedar en serie con la de aquí arriba. Y luego esa que queda en serie va a quedar nuevamente en paralelo con la de aquí. Y así sucesivamente, ¿sí? Quizás ahorita todavía no lo vean muy claro, pero cuando ya vayamos haciendo... No quedaría en serie nuevamente porque... A ver, mira, estas dos están en paralelo porque mira, este punto y este punto, esta resistencia está unida a través de este punto y de este punto, ¿ok? Está en paralelo, estas dos. Entonces yo hallo un equivalente de estas dos y ese equivalente me va a quedar en serie con la de aquí, con esta. Con la de acá no, porque aquí se conecta y de acá también se va a conectar con este equivalente que genero entre estas dos. ¿Sí? Entonces, eso ya quedaría para una siguiente clase para que lo puedan tener un poco más claro, ¿no? En este momento solo les estoy explicando cómo se hace las equivalentes, pero con ejemplos muy breves, ¿no? Entonces, si tuviera paralelo, déjenme ver si me alcanza el tiempo. Vamos a hacerlo rapidito. Si tengo resistencias en paralelo, ok, déjenme dibujarles. Resistencias en paralelo. Perdón. En paralelo, un ejemplo breve. Ok, un ejemplo breve de resistencias en paralelo. ¿Ya? Supongamos que esta también es una de 2 y esta es una de 4 ohmios. Ok, tengo dos resistencias en paralelo. Tengo dos procesos como ustedes quieran resolverlo. Lo pueden resolver haciendo este proceso o ya con la resolución que hicimos acá van a llegar a la misma respuesta. Entonces, para en paralelo sería R equivalente sería igual, perdón, 1 sobre R equivalente. Déjenme borrarle aquí el igual mejor.
y ponerle 1 sobre el equivalente, porque al final me toca invertir para ya la respuesta final. Sería igual. Si lo quiero hacer por este método, sería 1 sobre 2 más 1 sobre 4, ¿no? Y voy a llegar a la parte de acá igual. Sería el mínimo entre ellos, sería el producto, ¿no? 4 por 2, 8. 8 dividido para 2, 4 por 1, 4, más 8 dividido para 4, 2 por 1, 2 aquí. Esto me va a quedar 6 sobre 8. Puedo simplificar. Me va a quedar 3 cuartos. ¿Verdad? Pero esto es 1 sobre R equivalente. Entonces, si yo quiero ya la equivalencia en paralelo, lo único que hago es invertir esa respuesta. Entonces, eso, si yo lo reduzco, me va a quedar una resistencia de 4 tercios, porque debo invertir la respuesta final, ¿no? 4 tercios. Entonces, esto, si yo lo reduzco a una sola resistencia, me va a quedar una de 4 tercios. ¿Ok? Ahí he hecho el proceso, ¿no? Serie, solo sumo. Paralelo, primero hago la suma de los inversos y ese resultado final lo invierto. ¿Ok? Necesito que este proceso quede claro porque para resolver circuitos deben ver bien quiénes están en serie y quiénes están en paralelo y vamos a ir reduciendo poco a poco. Un circuito grande lo vamos haciendo uno solo más pequeño. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, por favor, no olviden, ya está disponible en plataforma la actividad colaborativa. Y les he dado 3 días para que la resuelvan y la compartan en plataforma. Gracias por la asistencia. Este tema lo aclaramos en una siguiente clase ya con un ejercicio más grande, ¿ok? Le vamos a dedicar netamente a un ejercicio más grande. Cuídense, que tengan una excelente tarde. A ver, alguien había escrito algo. ¿Mandé? Ah, ya. Sí, 3 cuartos, pero recuerda que debes invertir, ¿no? Eso es